La verdad. ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es La Verdad Oculta Radio TV. Programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones. Tema 1. Vida extraterrestre. Religión. Control mental. Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones, todo en búsqueda de la verdad oculta. La Verdad Oculta Radio TV, producido y conducido por Javier Sampaio. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. La Verdad Oculta Radio TV presenta La Gran Mesa Redonda. Primera parte. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Sampaio y este es su programa La Verdad Oculta Radio TV, un programa de periodismo e investigación acerca de temas que no verás en la televisión abierta. En esta ocasión es un programa muy especial y de hecho internacional, en el cual vamos a tratar el tema de la hipnosis y vamos a adentrarnos en otros temas dentro del mundo de la hipnosis que no se han tocado. Primero tenemos a nuestro amigo Caloguero Grifasi, que se encuentra desde Madrid. Buenas tardes, Caloguero, o buenas madrugadas para ti. Bueno, buenas noches aquí y buenas tardes ahí para vosotros. También contamos con Joana Martes, que se encuentra desde Italia. Buenas tardes. Y por último, William, desde Venezuela. Hola, Javier. Muy bien, pues muchísimas gracias. No fue nada fácil poder juntarnos. Ya llevábamos una semana esperando este momento, pero cuando tiene que ser es cuando se conjuga todo. Bien, me gustaría empezar la entrevista y las primeras preguntas para ir induciendo a las personas que no conocen de este tema. Me gustaría hacerle la primera pregunta a William, que es acerca de, obviamente, del hipnotismo. ¿Todo el mundo puede ser hipnotizado, William? Obviamente sí, Javier, solo que hay unas excepciones y tiene que ver con personas con ciertas patologías en las cuales el recurso de la terapia hipnótica no se le puede aplicar. He visto por ahí en unas secciones en pacientes con que tienen epilepsia, y esa, según el conocimiento tradicional, está contraindicada la terapia. Otras personas que no pueden ser hipnotizadas, que siempre pasa, tienen que ver con su tensión, tienen que ver con sus estados emocionales y tienen que ver mucho con temores, y sucede que pues, les es difícil entrar en hipnosis. Pero la verdad, todas las personas tienen la condición de ser hipnotizadas, Javier. Perfecto, gracias, William. Joana, ¿quién puede hipnotizar? Quiero decir, el hipnotista tiene una especie de handicap, un ángel, una luz o un poder especial. Yo pienso que esa pregunta, la respuesta mejor se la puede dar un hipnólogo que es Caloguero. Caloguero Grifasi. Caloguero, por favor. Joan está aquí porque
porque quiere contar su experiencia en la hipnosis telepática, que es es un método que poca gente utiliza, yo sí lo utilizo bastante, y ella ha tenido conmigo algunas sesiones y he notado que tenía y que tiene una muy buena susceptibilidad hipnótica. Y entonces esto es muy apto para hacer hipnosis telepática. O sea, y entonces de vez en cuando se presta para entrar en hipnosis para ayudar a las personas que por alguna razón no pueden o no quieren entrar en hipnosis. Pero realmente simplemente colabora conmigo en estas ocasiones, en estos casos. Ok, entonces, Caloguero, gracias por explicarnos por qué está aquí Joana. Y nos podrías responder, ¿quién puede hipnotizar? Ya nos estás contando que Joana sí tiene una habilidad especial, pero ¿quién puede hipnotizar? Todo el mundo puede hipnotizar. Hipnotizar es muy fácil. Todo el mundo puede entrar en hipnosis muy fácil. Esto no es nada, hipnotizar. Basta con saber pocas cosas y se hipnotiza. No es un problema eso, absolutamente. Otra cosa es qué hacer después que una persona está en hipnosis. Esa ya es otra cosa, pero hipnotizar lo puede hacer todo el mundo. De hecho, yo estaba viendo unos tutoriales que hay en YouTube. Hay unos chicos que te enseñan a hipnotizar. Eso, bueno, quiero decir, todo el conocimiento está bien, pero pudiera caer en manos que no sean muy hábiles, y a lo mejor esto pudiera salir contraproducente. O sea, es lo que tú me estás diciendo, que cualquier persona pudiera hipnotizar, y en realidad así es. Sí. Sí, como en todo, de las cosas se puede abusar o se puede hacer un mal uso o no se tiene el dominio de la situación, pero en cualquier cosa, no solo en hipnosis. Y entonces se puede hacer algún daño, sí, claro. Pero en todo, ¿eh? Perfecto. William, ¿se puede quedar alguien eternamente dormido? Porque hay mucha gente que nos hace esta pregunta porque pues no se quiere hipnotizar porque tiene miedo a no poder despertar. De hecho, a una persona le hicieron una broma y no podía despertar a la persona que le habían realizado la hipnosis. Pero era una broma. Por supuesto que no se puede quedar eternamente dormido. En caso de que no se pueda despertar en el momento, la persona entra en un sueño normal y despertará cuando tiene que despertar. Sobre la opinión anterior, tú sabes, Javier y Caloguero y la chica, que entrar a manejar la terapia de hipnosis es entrar en el inconsciente de la persona. Y se tiene que tener cierta condición para que esa condición sea transmitida. Y la condición del hipnotizador debe tener como característica un profundo estado de equilibrio emocional y obviamente un profundo conocimiento sobre los temas a manejar. Entonces hay que tener en cuenta que sí, todo el mundo puede hipnotizar, pero tiene que tener la condición para poder transmitir la intención, que es supremamente importante, y la voluntad, obviamente. Ok. En este caso, ¿se necesita tener una voz de mando? ¿O simplemente la voz no tiene nada que ver? ¿O sí se tiene que tener una especie de fuerza? No, más bien hay que bajar en la tonalidad y tener una voz como hipnótica, muy suave, y hacerlo prácticamente desde el corazón, saber manejar los episodios, saber qué es lo que se busca, saber cómo entrar en el inconsciente de la persona, qué es lo que se va a resolver, cómo es que yo tengo que transmitir mi estado al paciente para poder manejar los diferentes grados de hipnosis. Ok. A ver, Joana, a ver si nos puedes platicar, si sabes, si hay algunas contraindicaciones. No, contraindicación absolutamente no, o sea, todas cosas positivas. Yo, por ejemplo, hice la primera hipnosis, regresión que hice con Caloguero, le hice por motivos que no podía dormir, tenía dificultad para dormir de noche y otros problemas que quería resolver. Después que la hice, dormía perfectamente,
se me había olvidado de cómo se dormía, porque a veces me despertaba con la sensación como que hubiese sucedido algo, ¿no? Y decía, "Ma, ¿qué pasó? Esta noche sucedió algo y no entiendo qué". Ahora duermo perfectamente y después de eso solo cosas positivas, o sea que se te abre totalmente la mente, descubres muchas cosas y potenciales sobre ti y sobre lo que hay alrededor de Perfecto, ti. perfecto. Caloguero, ¿se puede inducir a alguien a realizar lo que no desea hacer? Esto es imposible, esta es una leyenda. O sea, en hipnosis la persona nunca pierde su control. En hipnosis nunca la persona está dormida. En hipnosis nunca la persona va a perder la conciencia. Nunca. Es que la hipnosis no es eso. La hipnosis simplemente es un estado de conciencia alterada. O sea, se puede acceder a una fuente de información que normalmente cuando estamos completamente despiertos, con los 5 sentidos no podemos captar, no podemos absorber. Pero simplemente es esto. Cualquier persona en hipnosis en cualquier momento puede abrir los ojos e irse. Nadie puede decir algo o puede obligar a una persona en hipnosis a hacer algo contra su moral, contra su ética o cosas que son peligrosas. Yo no puedo decir a una persona en hipnosis, ahora te levantas de la silla y te lanzas de la ventana. No, ¿por qué no lo va a hacer? Porque es normal, porque la persona es perfectamente consciente. Okay. La hipnosis es esto, no es nada más, no es un control mental como se puede ver en algunas películas. Eso es imposible. Ok, ok, es imposible entonces. William, ¿nos podemos hipnotizar, realizar una autohipnosis, si se puede? Sí, sí, por supuesto. Incluso es parte del trabajo de la condición que se necesita para poder ser transmitida. Hay unos ejercicios que son vitales para poder conseguir ese control, ese autocontrol, y es muy importante realizar esa autohipnosis para poder entender cuál es el grado y cuál es el punto de relajación al cual nosotros necesitamos llevar al paciente, y necesitamos experimentarlo en nosotros mismos. Necesitamos conocer esos estados de manera directa, y lo podemos hacer, solo que no se puede entrar en la profundidad cuando el terapeuta está frente al paciente, lo induce y es dirigida en determinado grado, pero sí se puede, obviamente, claro. Ok. Caloguero, hablando de esas teorías de conspiración, ¿alguien nos puede hipnotizar sin que nosotros nos demos cuenta? Bueno, no es propio así. Digamos que a veces hay personas que pueden tratar de hacer algo para fines que no son muy buenos. Por ejemplo, para robar. Me explico. Muchas veces habrá pasado que en un supermercado o en una tienda el cajero pierde dinero en la caja porque alguien se lo ha como sustraído, no con la fuerza, sino con una suerte de engaño. ¿Qué pasa? Que realmente hay personas que logran hacer algunos trabajos entre ellos que están organizados, de forma que esta persona se confunde y empieza a calcular y a ver las cosas de una forma que no es la real. Por ejemplo, contar de forma equivocada un cambio. Y entonces en este caso es como algo de, digamos, hipnosis, pero realmente no es una hipnosis. O sea, que realmente lo que quiero decir es que nadie puede ser hipnotizado contra de su voluntad. Cuando se habla de hipnosis, porque se dice que hay un gitano que me ha hipnotizado con solo mirarme y me ha quitado el dinero y yo no me he dado cuenta, solo cuando se ha ido ya me he dado cuenta que me había logrado quitarme el dinero, estuve hipnotizado. Es que realmente no es una hipnosis, no es que simplemente al mirar a los ojos una persona puede ser hipnotizada. Son juegos que hacen para engañar. Es un poquito como la persona que te hace el juego esto de las 3 cosas que hay que adivinar dónde está la pelotita, en cuál de los 3 vasitos, ¿no? Pero con una suerte, con algo de engaño que saben hacer, te saben confundir y parece que están haciendo algo extraordinario, pero no es así.
Lo que quiero decir es que, aparte de esta otra leyenda urbana, nadie puede ser hipnotizado contra de su voluntad. Ok, perfecto. William, ¿existe la hipnosis instantánea? Como por ejemplo hay algunos hipnólogos que solamente tocando la frente, ¡pum!, tocan la frente y la persona cae en una hipnosis. ¿Eso es posible? Es posible, pero obviamente requiere determinado tiempo, no es instantánea. Hay cierto periodo de tiempo para que eso suceda. Sí es posible, el hipnólogo tiene que tener una muy buena condición y sí se puede lograr, sí se puede lograr. Es como un tratamiento previo, se necesita. Es un entrenamiento, sí, de hecho ese tipo de hipnosis muchas veces se ha utilizado de manera tergiversada o para tergiversar la verdadera dirección y la verdadera orientación de la terapia. Allí existen muchísimas aplicaciones y podríamos mirar desde el punto de vista teatral muchos efectos, incluso muy negativos, en el sentido de que la verdadera aplicación de la terapia, sinceramente, pues sería tergiversada, porque la utilizan para manejar la voluntad de las personas, para hacer teatros, para hacer cualquier cosa menos para la verdadera aplicación. Entonces, de manera que en ese sentido, pues la hipnosis hay que saberla manejar, saberla redireccionar y tener muy bien el concepto de para qué es que se tiene que aplicar. Es excelente como terapia y se pueden entrar a resolver muchísimos problemas a nivel clínico en las personas con patologías mentales. Y de hecho, pues ese es el trabajo que ha hecho Caloguero, el trabajo que muchas personas a nivel clínico, a nivel de hipnosis clínica se está haciendo y el trabajo que prácticamente estamos haciendo acá en mi consultorio, Javier. Perfecto. Caloguero, creo que esta pregunta ya está respondida, viendo los videos que tú has subido acerca de hipnosis. Y es, ¿se puede hipnotizar a distancia? A distancia tú entiendes por internet, ¿no? ¿Se puede por internet o quizás telepáticamente pudiéramos entrar ahorita en el tema? No, telepáticamente no. A distancia, o sea, por internet o hasta por teléfono sí se puede. Lo importante es que la persona pueda escuchar. Eso sí es importante. Se puede hacer una hipnosis hasta por teléfono. De hecho, yo hago hipnosis a través de Skype, a través de internet, casi la mayoría de los casos. Más del 90% de mis sesiones están hechas por internet. Ok. Muy bien. William, ¿se pueden obtener... Bueno, vamos a entrar un poquito ahora en los síntomas que pueden presentarse después de una hipnosis. Como tú ahorita bien comentabas que se estaba transgiversando todo lo que es la hipnosis en estos shows que los hacen pues divertidos y de cierta forma burlones, pero que se convierte, ahora tú eres una palmera y se creen una palmera, o tú te crees un pollo y se creen un pollo. Pero, por ejemplo, ahora tú tienes una fuerza casi sobrehumana, por ejemplo, un tipo Sansón. Puedes levantar el doble de tu peso, el triple de tu peso. ¿Eso puede llegar a suceder? ¿Sí puede haber fuerza, una fuerza extra? Es posible, pero no es necesario. Todo tiene un límite. Entrar a utilizar la terapia para demostrar ese tipo de condiciones, pues no tendría realmente ningún sentido. El objetivo de tergiversar la terapia viene desde mucho antes atrás y se ha mantenido, incluso cuando han aparecido trabajos excelentes a nivel clínico. Esos trabajos les han dado la vuelta, tergiversando, cuestionando, juzgando inclusive y ridiculizando inclusive.
Y eso se ha mantenido hasta ahora, Javier y Carlos. Lo que sucede es que la aplicación de la terapia es eficaz para resolver problemas inducidos por entidades que nosotros no vemos, y ningún ser humano está exento de esa situación. Entonces ellos mismos se encargan de tergiversar la terapia utilizando el teatro y ridiculizando el proceso. No tiene ningún sentido hacer una terapia para demostrar que se puede alzar el peso 10 veces más, para absolutamente nada, pues yo no estaría de acuerdo con eso. Pero sí lo que tenemos que entender, y todas las personas y los terapeutas, y no sé, Carlos, ¿qué opinará? Es que la terapia es eficaz para llegar al origen de los traumas, que es lo que se ha venido tergiversando, y utilizando cualquier medio posible para que no se encauce la terapia en su verdadera dirección. No sé qué opinas, Carlos, al respecto. Yo digo que, bueno, hay dos tipos de hipnosis, principalmente la hipnosis que utilizamos para solucionar algunos problemas de la persona, y hipnosis que se hace para espectáculo. Es otra cosa. Son dos cosas completamente diferentes. Por lo que eso de la fuerza, es verdad que se puede aumentar un poquito, todo tiene un límite, un poquito la fuerza, porque en hipnosis se puede optimizar los recursos musculares. Pero quiero decir también otra cosa. Si en una hipnosis hay una interferencia por un ente en el cuerpo de la persona, la fuerza física puede aumentar enormemente, hasta más de 10 veces. Pero no es la fuerza física de la persona, es la fuerza que viene de otra dimensión. Y esto me pasa a veces cuando tengo alguna sesión, de estas sesiones un poquito importantes. Se nota que la persona tiene una fuerza y dice cosas y obtiene una inteligencia diferente, enormemente diferente. Pero ya estamos hablando de otra cosa. Ya no estamos hablando de la hipnosis, del efecto que hace la hipnosis en el cuerpo humano en sí y punto. Ya estamos hablando de lo que puede suceder en hipnosis, porque cuando la persona está en hipnosis, abre sus canales y estamos conectados totalmente de forma mucho más fuerte con otras dimensiones, donde normalmente no lo estamos, cuando estamos completamente despiertos. Esto justo lo estoy diciendo porque estamos hablando y vamos a hablar de cosas, no en concreto la hipnosis, sino de lo que vamos a tratar nosotros con la hipnosis, que estamos hablando de abducciones o interferencias de cualquier tipo, de esoterismo, más o menos, en todo lo que puede ser, todos los sentidos. Así es. Precisamente por eso es esta lista de preguntas, para irnos adentrando en este mundo de la hipnosis. William, ¿podemos platicar con personas que ya no están en este plano? ¿Un familiar que se haya ido antes? Nos podemos comunicar, claro, nos podemos comunicar con esas personas. Y la ventaja es que si estas personas están en X estado de oscuridad o en cierta situación un poco comprometida con respecto a su conciencia, a su luz, con la terapia perfectamente lo podemos llevar, lo podemos sacar del estado en que está. Lo ha hecho Caloguero, yo lo he hecho. ¿Y por qué es que se hace esto? Resulta que las personas no tienen la culpa de hacer lo que hacen. Cuando una persona entra en episodios completamente negativos, hay una alteración emocional, y esa alteración emocional es inducida. Por lo tanto, no es la persona la que actúa. Y se entra a juzgar los hechos, y muchas veces las personas comienzan a vivir consecuencias a partir de esa manipulación, sin que la persona en sí sea consciente de lo que está sucediendo. De manera que las personas, los seres humanos, no tienen la culpa de hacer lo que hacen, y las consecuencias es que cuando desencarnan, ellos quedan en un estado de limbo, en un estado de oscuridad, y cuando se tiene la oportunidad de entrar a contactar con ellas y están en esa situación, tenemos la inmensa posibilidad de poder sacarlos del estado y llevarlos a una condición mejor. En eso, pues, Caloguero ha tenido bastante experiencia. Son muchos los trabajos y los videos. En mi caso, ha pasado también muchas veces, pero sí, perfectamente se puede contactar con las personas que se van de este plano.
Javier. Ok, entonces no necesitamos, bueno, sería un trabajo como de mediumnidad, pero de uno mismo. Sí, es un trabajo. Digo, si se quiere ver desde ese punto de vista. Es correcto el término, solo que dentro el paciente que está hipnotizado, que está en una profunda relajación, que está bajo la evaluación del inconsciente, pues el medio, el momento, el instante es propicio para que cualquier ser que ya no esté en este mundo perfectamente se puede comunicar, incluso se pueda manifestar completamente. Experiencias en ese sentido ya las ha habido, hay muchos trabajos subidos, en mi caso pues tendré que subir algunos en los cuales se puede observar ese tipo de manifestaciones completas. Ok, perfecto. Ahora, Joana, nos gustaría que nos platicaras acerca de las experiencias que has tenido en hipnosis con Calo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se te escucha. Sí, sobre eso quería decir que una de las primeras regresiones que hice con Calo el año pasado, sucedió que yo pude comunicar con mi tío, no sé si Calo se recuerda, pero pude comunicar con mi tío que se murió hace muchos años, que estaba allá en la luz. Y esto sucedió porque su novia se había muerto ella también y se veía que su espíritu se había quedado un poco apegado a mí y estaba en la oscuridad porque había un problema entre ellos dos. O sea, es que antes después que se murió, se murieron los dos pero sin hacer paz porque habían peleado, ¿no? Entonces, por esta gran rabia y ese rencor, ella todavía estaba en la oscuridad porque tenía que perdonar algunas cosas a mi tío. Entonces, gracias a Calo, pudimos acompañarla a la luz, donde la estaba esperando mi tío, y ella tenía solo que perdonarlo a él prácticamente. Y fue una experiencia muy, muy emocionante. Okay. Porque con él yo comunicaba telepáticamente, o sea que ese por ejemplo, un tipo de dimensión que tú no entiendes si no la vives, porque yo cuando en hipnosis lo vi, pensaba que iba a hablar como hablas con una persona, ¿no? Entonces simplemente yo veía su imagen, pero solamente las palabras que él me decía me llegaban solo telepáticamente, no es que hablaba. Ok, y esta es tu experiencia con esta sesión hipnotelepática. No, eso lo quería contar yo porque ustedes estaban hablando de aquellas almas, como si espíritus que se quedan, algunos no se pasan a la luz, otros no pasan. Entonces, cuando yo hice mi primera regresión, que fue una experiencia que yo hice para mí misma, me sucedió ese tipo de experiencia, pero no fue una cosa telepática, porque era para mí misma, o sea que yo entré en regresión para entender cosas de mí misma, no para entender de otra persona. Ok, ¿nos puedes platicar acerca de ello? La telepática la hemos hecho ya dos, y prácticamente sucede que tú cuando entras en hipnosis puedes sentir todo lo que, por ejemplo, si el hipnoterapeuta me dice regresa para atrás en el momento que esa persona comenzó a sufrir por ese motivo. A mí me sucedió con un paciente que fui al momento en que él estaba todavía en la barriga de su mamá. No estaba todavía, era una criatura, ¿no? Y yo sentía todas las sensaciones que él sentía, porque era una hipnosis telepática, todas las sensaciones que él sentía, que sentía su mamá, si por ejemplo su mamá lloraba, si estaba feliz, si estaba mal, sentía todas las emociones en todas mis células, en todo el cuerpo. Y lógicamente eso era un recuerdo no mío, una memoria no mía, ¿no? Pero tú así que pude... ¿Ah? Pero tú la estabas viviendo. Sí, la estaba viviendo, sí, fue muy interesante porque puedes vivir las emociones y experiencias de otras personas a través de la telepatía. Ok, muy interesante. En este caso, tú nos contaste una regresión que fue hasta el momento en el útero. Sí. Calo o William, ¿se pueden hacer regresiones como se maneja a vidas pasadas?
O sea, todavía más para atrás, creyendo en la reencarnación. Claro, 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 Javier. Hay un abanico de una inmensa posibilidades, hay muchas posibilidades y prácticamente es ilimitado. El ser humano es multidimensional y prácticamente si se sabe llevar, si se sabe controlar, si se tiene la información, al ser es llevado incluso hasta el origen, hasta el momento de la creación del ser humano, porque toda esta información está ahí en tus células. Lo que la chica siente a través de experimentar las sensaciones de otra persona es porque existe como una fusión, existe la particularidad de una unión, de una comunión entre la parte energética de la parte de luz de ella con el paciente. Entonces, todo eso perfectamente es posible. Existe una expansión ilimitada en la conciencia y el secreto es saberlo llevar, saber indagar y tampoco sin ningún riesgo. Ahora, lo que nosotros tenemos que ser conscientes es que nosotros al existir en esta tercera dimensión para nada nos podemos sentir ilimitados. Toda esta tercera dimensión es controlada por los reptilianos, toda la cuarta dimensión es controlada por los reptilianos y allí nosotros tenemos que saber manejar la desconexión para poder liberarnos de ese control y de esa manipulación. Pero la expansión a nivel de conciencia nos puede llevar incluso hasta el origen del ser humano, entrar a experimentar y a comprobar la condición multidimensional del ser. Javier. Ok, perfecto. Me has dejado con dudas acerca de esto de reptilianos, pero ahorita vamos a adentrarnos en eso. Calo, hace unos momentos dijiste que sí se puede obtener fuerza extra y mucho más fuerza si hay una entidad dentro de la persona. ¿Qué tipo de entidad estamos hablando? ¿O estamos hablando de una posesión demoníaca o no necesariamente? Porque hay un video tuyo que vi, que es el que te estaba comentando, que es el video número 460, es Patricia, y es una posesión draconiana y se enlaza con lo que estaba diciendo William. ¿Nos puedes platicar poquito, Calo? Bueno, si quieres saber acerca de la fuerza, poco te puedo decir porque no la voy a medir durante un hipnosis. Sé que la persona, si quiere, una persona que está fuertemente poseída por entidades potentes y poderosas, sí que te pueden levantar hasta los muebles de la casa y tirártelo encima. Esto sí, tranquilamente. A veces una persona, si tiene una crisis y no controla ya su cuerpo, no bastan 10 personas para tenerla firme en su sitio. A veces se tiene que atar, pero estamos hablando de casos muy raros, ¿eh? O sea, que para mí no son raros porque mucha gente, la gente que me contacta tiene estos problemas, pero digamos que si lo vamos a medir en la totalidad de la población, o sea, que es una parte muy reducida, pero sí que existe, ¿eh? Son problemas que existen. Normalmente cuando de forma cristiano-católica, digamos, poseído por demonios, hay que hacer exorcismos ahí en las iglesias. Esto más o menos siempre es una posesión. ¿De qué tipo de entidad? Esto ya lo vamos a ver, es otra cosa, pero es una posesión. Lo único que la iglesia en este caso no determina qué tipo de entidad, simplemente lo determina como seres de la oscuridad, donde el jefe es Satanás. Pero aparte de esto, no dice nada más, simplemente actúa haciendo exorcismos, que eso ya es otra cosa que vamos a hablar, que no es nada más que otro tipo de hipnosis. O sea, cuando a una persona tú le vas rezando, vas diciendo, no sé cómo se dice en español, la cantilena. Bueno, cuando vas a rezar y a repetir siempre, constantemente las mismas cosas, con una cadencia, con una forma de hablar, vas a inducir la persona a la hipnosis, en hipnosis. Entonces esta persona, una vez que está entrando en este estado de conciencia alterado, empieza a salir la entidad que supuestamente lo está poseyendo y empieza a perder el control de su mente y de su cuerpo provisionalmente. Y ahí tenemos
la expresión de la posesión máxima. Pero no es nada más que inducir a una persona en hipnosis con otras formas, otros métodos, que como decía antes, es muy fácil meter en hipnosis personas, ponerlas en hipnosis, es muy fácil. Cualquier tipo de técnica o método va bien. Lo importante no es esto, es hacer qué hacer después cuando una persona ya está en hipnosis. Pero meterlas en hipnosis es muy fácil. Y también en las iglesias, simplemente rezando y constantemente, continuamente, esto puede inducir a la hipnosis. También la atmósfera y también el ambiente, esto puede inducir a la hipnosis. Y no es nada más que esto. Cuando yo pongo en hipnosis a una persona que tiene un problema de una posesión de alguna entidad, no estoy haciendo nada más que, de forma diferente, lo que hace un exorcista, un exorcismo que se hace en una iglesia, por ejemplo. No es mucha la diferencia. De hecho, hay una persona, un investigador conocido que fue invitado a una casa donde había una chica, una adolescente que estaba poseída, que le dijo cosas que en realidad él no le había dicho a nadie más. Y estaba el sacerdote realizando el exorcismo, pero no podían sacar la entidad hasta que no llevaron a una persona que sabía de hipnosis y pudieron realizar esa extracción o retirarle esa entidad. Esto es muy interesante. William, acerca de esos seres que tú comentabas que no vemos, y estás hablando acerca de reptilianos. Ajá. ¿Estás hablando literalmente de reptilianos o seres de oscuridad, o estamos llegando ahora a rompiendo un paradigma y viendo que en sí son lo mismo? Seres oscuros y seres reptilianos. Seres oscuros, demonios, reptilianos, es lo mismo. Ahora hay que establecer una diferencia entre seres oscuros como entidades humanas, porque existen. Y igual asumen o desempeñan el rol de posesión. Un espíritu humano con una condición espiritual paupérrima, un bajo grado de conciencia, que posesiona a alguien, pues prácticamente la víctima va a vivir una experiencia bastante delicada, bastante fuerte, pero es humano. Igual existen posesiones de reptilianos o demonios. El reptiliano y el demonio es el mismo término para identificar a un mismo ser. Igual ese demonio o ese reptil es poseído o puede poseer, es el punto extremo de manifestación de esa entidad. La posesión vista como nosotros la hemos observado y como la hemos enfrentado, es el punto extremo de la influencia de esos seres. Estos reptilianos, estos demonios, actúan de manera como la hemos visto y como se ve a nivel de posesión, que incluso es bastante drástico y bastante fuerte, porque nosotros, los seres humanos, tenemos una conexión con ellos imposible de separarnos o de desconectarnos así nomás tan fácil. Ellos son los encargados de manipular, de controlar al ser humano. La condición para poderlos ellos hacer es completamente genética, Javier y Calo y la chica. Existe en nosotros un altísimo porcentaje genético que conecta con los reptilianos. El porcentaje es el 98%. Es prácticamente una entidad reptiliana actuando como humano, de manera que desconectarnos de ellos no es tan fácil. Son los causantes de los desequilibrios humanos, son los causantes de la turbulencia mental, son los causantes de los traumas y las fobias, son los causantes de las posesiones, y harán lo habido y por haber para que el ser humano no descubra, no realinee su verdadera condición como humano real que es. No es fácil, no le toca fácil a los seres humanos, Javier, desconectarse de un ser que opera en un altísimo porcentaje, 98% de sus genes. Es muy difícil. Ellos controlan toda esta tercera dimensión, controlan la voluntad del ser humano, y por eso vemos lo que vemos y por eso está pasando lo que está pasando. Y para mí esto que está haciendo, esto que tú estás haciendo, lo que está haciendo Calo, es excepcional en el sentido de lo que significa para estos seres
la terapia y la desconexión a través de ese medio. Es interesante esta información, este tema. Yo creo que estamos entrando en el corazón de tu entrevista, Javier. Así es, era precisamente a lo que quería llegar. Calo, ¿hay algún momento, gatillo o algo que desencadene que a estas personas sean manipuladas o posesas? ¿Hay algo generalizado? ¿O simplemente sucede? ¿Es al azar? ¿Quieres saber cuáles son las características de las personas que tienen estos problemas? Si al caso han hecho, por ejemplo, se dice que si juegan a la Ouija o que practican satanismo o que van a iglesias oscuras, Santa Muerte, ese tipo de temas. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Casi la mayoría de las personas están, como se dice, abducidas. Para no decir poseídas, que es una forma de abducción muy pesada, ¿vale? Sí. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que lo somos casi todos porque nosotros genéticamente estamos compatibles con eso. Podemos decir que si supongamos que la abducción la podemos comparar como si fuera una enfermedad. O sea, una cosa es decir que una persona está enferma porque está constipada. Otra cosa es decir que una persona está enferma porque tiene cáncer terminal. O sea, son dos cosas completamente diferentes. ¿Qué quiero decir? Que abducciones hay muchas, pero a diferentes niveles. Una persona puede ser abducida constipada, una persona puede ser abducida con cáncer terminal. La mayoría ni sabe de ser abducido porque no tiene ni síntomas. Pero su abducción puede servir simplemente para un pasaje de información porque nos están estudiando y porque están experimentando con nuestros cuerpos y nuestras mentes. Entonces lo que necesitan es mucha información para poderla elaborar y estudiar. Y la mayoría de la gente simplemente es un portador de estos dispositivos que simplemente no están haciendo más que transferir información biológica, mental, lo que sea. Otro tipo de abducción un poquito más pesada puede ser la del control emocional para sustraer energía, por ejemplo, energía emocional o energía mental o energía sexual. Y otras abducciones, bueno, para no estar decir aquí todos los niveles que hay, pero al final podemos tener la posesión cuando una persona realmente puede perder hasta el control de su cuerpo y de su mente. Pero y ahí ya estamos hablando de una posesión muy pesada, o sea, de un cáncer, no de un constipado, no de una fiebre. Entonces realmente no hay una característica, en el sentido de que ya nuestro ADN es la característica que nos permite ser abducidos. Un pequeño porcentaje de personas no lo es, porque o ya se han liberado, entonces ya han hecho un recorrido propio, un camino, para que ya esto han entendido el porqué, entonces no van a caer en el error, y otras porque ya están en un nivel, digamos, de frecuencia vibracional que ya no ve el espectro vibracional de los reptilianos que trabajan en la Tierra. Luego lo vamos a explicar mejor, este concepto, que puede ser un poquito complicado. Pero hay personas que aunque tengan un ADN humano, entonces que es compatible, teóricamente compatible con esto de los reptilianos, pero ya tienen una frecuencia vibratoria del cuerpo emocional o mental que supera las frecuencias vibracionales del espectro de las frecuencias de los reptilianos. Entonces, es como si los reptilianos no lo pueden ver, no lo pueden tocar porque no hay sintonía. No se puede sintonizar con esas frecuencias. Ok. Acerca de esto que estás comentando, yo invito a nuestros amigos que están viendo la entrevista que visiten la hipnosis que realizó Calo. Voy a dejar aquí el enlace para que puedan entrar a verlo. Está muy interesante y además tiene muchos otros trabajos de hipnosis, pero precisamente habla acerca de lo que está hablando Calo, una mujer que tiene una posesión draconiana. Ahora, William,
acerca de estos abducciones que están pasando. Ustedes tienen un compañero que también realiza hipnosis, sube muy seguido, sube sus trabajos al internet, y estamos hablando de Aurelio Mejía. Casi todos los trabajos que sube viene que hay un contacto extraterrestre, que hay una abducción, que hay un contacto allí. Esto, cuando yo empecé a verlo, yo en realidad dije, oye, esto está saliéndose de control. Yo pensé que a lo mejor las personas que podían ser contactadas o abducidas eran a lo mejor pocas o escasas, pero casi todas las personas que este señor realiza la hipnosis tienen un registro. William, ¿puedes hablar acerca de eso, por favor? A ver, Javier, la conexión que los seres humanos tienen desde el punto de vista genético permite establecer contacto con el reptil que opera bajo el punto mínimo incluso de desequilibrio humano. De manera que todas las personas tienen una conexión reptil. Tú tienes una conexión reptil, Carlos tiene una conexión reptil, yo tengo una conexión reptil, y esa conexión define una determinada raza. Hay tantas razas como seres humanos acá en este planeta Tierra. Entonces, el hecho de que bajo una hipnosis, en el caso de don Aurelio, contacte con un reptiliano, con un extraterrestre, es muy normal. Ahora, ¿qué hay que hacer con ese contacto? Ese es el aspecto importante. Hay que tener los fundamentos, hay que tener la información de el aspecto y punto nocivo para nosotros como seres humanos que vivimos en esta tercera dimensión, ejercido por estos seres. Que estos seres no sienten, que estos seres no aman, que estos seres, la característica es el odio, y que ellos necesitan la energía y utilizan cualquier medio habido y por haber. Los desequilibrios emocionales, como decía Carlos. El otro medio son los distintos implantes en los cuales nosotros encontramos en las personas que tienen muchísimos problemas. Esos implantes tienen como misión registrar el por qué la persona tiene el potencial de sentir, de amar al extremo, de odiar al extremo. O sea, manejan los extremos de las emociones, registran ese tipo de acontecimientos, controlan cómo opera el sistema endocrino, cómo opera el cerebro, cómo actúa el corazón, y esa información ellos la necesitan para descifrar un código que les permita ir más allá de la dimensión donde ellos se encuentran. Y ese código está en nuestro núcleo de nuestras células. Es un ADN lumínico del cual representa tan solo el 2% de la verdadera condición humana, luz que somos. Ese código no ha sido descifrado, no ha podido ser descifrado durante milenios, de manera que ellos no le va a ser fácil, ni nos van a permitir, ni va a permitir al ser humano que se libere o se desconecte de ese reptiliano, porque va a perder en una persona la condición de investigación. Entonces, Javier, es muy normal que los trabajos que realiza Aurelio Mejía, que me parecen excelentes, él contacte con seres extraterrestres. ¿Qué hacer con esa conexión? ¿Qué hacer con ese contacto? Ya eso depende de la fundamentación y de la información que el terapeuta pues obviamente tiene, ¿no? Pero es muy normal que se tenga esa conexión, y es muy normal incluso que estos seres reptilianos, demonios, actúen en los seres humanos, porque ellos buscan descifrar el código lumínico, que es prácticamente el pasaporte interdimensional, y ellos es lo que buscan, es lo que desean, y tras de esa información han pasado miles y miles y milenios y generaciones y generaciones. Ellos prácticamente viene desde la época atlántida, desde que se creó este sistema tridimensional. Este sistema tridimensional no es como la gente cree, esto es un holograma. Nosotros mismos somos un holograma físico, con la conformación genética en el cual define un 98% de sus genes. Estamos concretamente definidos como un holograma físico, y manejan la voluntad de los seres humanos
a su antojo, utilizan todos los recursos habidos y por haber, todas las tecnologías habidos y por haber. De hecho, los implantes que se detectan en el cerebro, en la columna, en la zona cardíaca, en la zona sexual, son dispositivos reales, dispositivos tecnocientíficos que se colocan para extraer información a través del desequilibrio emocional, que es la energía que ellos necesitan. Les significa su alimento y ellos operarán a cada segundo, a cada instante para mantener a los seres humanos en completo desequilibrio, Javier. No es fácil. Con esto que estás contando, es que a mí me encanta la ciencia ficción y esto no parece ciencia ficción, no es ciencia ficción, pero me hace recordar la película de Matrix cuando Morfeo le está explicando a Neo de que lo que somos para ellos somos una batería, y es más o menos es una metáfora de lo que en realidad tú estás contando. Así es, somos una usina para ellos, es un compendio de energía. Ellos, incluso todos los seres humanos, Carlos y chica, Javier, a las 3 de la mañana. Si te gustó nuestro trabajo, ayúdanos a crecer, dando un me gusta, un comentario y compartiendo este video. Agregarnos en tus redes sociales como La Verdad Oculta Radio TV. Te recomendamos visites las demás interesantes entrevistas en este canal. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Alfonso Salazar, técnico de aviación y investigador del fenómeno OVNI desde el año de 1973. Los invito a que escuchen y vean el programa La Verdad Oculta Radio TV con Javier Sampaio. No se lo pierdan. Y en las personas que son más susceptibles y en las personas que están más involucradas en eso, pueden ser controladas hasta hacer cosas que ni ellos pensarían de hacer nunca. Por ejemplo, cuando nosotros en las noticias nos dicen que el padre ha matado a los hijos y luego ha matado a la mujer y luego se ha suicidado. ¿Esto qué es? Casi siempre es control mental. Están haciendo experimentaciones, están viendo si esta persona hasta dónde puede llegar y qué es lo que pueden hacer con ese control mental. ¿Qué quieren hacer? ¿Por qué? La Verdad Oculta Radio TV, creando nueva conciencia para la nueva humanidad.